Mira a Emma mientras vamos a cenar, exigió mi hermana Victoria. Cuando dije que no, el rostro de mi papá se oscureció. Agarró la silla de la cocina y me la lanzó directo a la quijada. De todos modos, no eres más que una sirvienta gratuita, gruñó mientras la sangre llenaba mi boca. Pero no tenía ni idea de a quién acababan de cruzar. Me llamo Margaret. Tengo 32 años y trabajo como enfermera registrada en el Hospital General de Chicago. No era rica ni glamorosa, pero tenía algo que ellos no esperaban. Había estado documentando todo. De niña, siempre fui la hija confiable, mientras mi hermana menor, Victoria, era la princesa. Mis padres me trataban como sirvienta, cuidar bebés, limpiar, cocinar, pagar cuentas cuando les faltaba dinero. Victoria no podía hacer nada mal. Dejó la universidad, quedó embarazada a los 19, se mudó de regreso a casa con su hija Emma. Yo trabajaba turnos dobles para pagar mis préstamos de enfermería mientras vivía en mi habitación de la infancia. Cada fin de semana era lo mismo. Margaret puede cuidar a la pequeña Emma mientras tenemos tiempo de pareja. Nunca dije que no antes, porque la familia venía primero, o eso creía. Cuando finalmente conseguí mi propio departamento y empecé a poner límites, me llamaron egoísta. La noche que me negué a cancelar mi cita para cuidar a Emma fue cuando todo explotó. Lo que no sabían era que había estado grabando nuestras conversaciones durante meses. Tenía videos de los arrebatos violentos de mi padre y pruebas de abuso financiero que pensaban que nadie creería. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio de la familia, el que debe sacrificarlo todo, cuéntamelo en los comentarios. Tu historia importa. La traición ocurrió un viernes por la noche, cuando tenía planes para mi primera cita de verdad en meses. David era un compañero enfermero con quien había estado hablando durante semanas. Finalmente reunimos el valor para encontrarnos fuera del hospital. Victoria llamó a las 5 de la tarde, con la voz cortante y exigente. Necesito que cuides a Emma esta noche. Jaque me lleva a ese nuevo restaurante de carnes en el centro. Respiré hondo. No puedo esta noche, Victoria. Tengo planes para cenar. Cancélalos, dijo como si fuera lo más obvio del mundo. Nunca puedo ir a ningún lado por Emma. Eso no es mi responsabilidad, respondí, tratando de mantener la voz calmada. Eres su madre. Estás siendo egoísta, gritó al teléfono. Necesito un descanso. No entiendes lo difícil que es. Le recordé que ser padre era su elección, no mía. Colgó. 20 minutos después, la puerta de mi departamento tembló. Papá irrumpió usando la llave de repuesto que había olvidado devolver. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello a punto de estallar. Ponte el abrigo, ordenó, sin mirarme siquiera. Vas a cuidar a Emma. Victoria necesita un descanso. Me mantuve firme, con el corazón latiendo a 1000. Tengo planes esta noche, papá. No los voy a cancelar. Su cara se volvió morada de rabia. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ¿qué ha hecho esta familia por mí? Pregunté, con voz firme a pesar de mis manos temblorosas. Pago mi renta, mis cuentas. Trabajo 60 horas a la semana mientras ustedes me tratan como sirvienta. Entonces explotó. Agarró la silla de madera de la cocina y la lanzó con todas sus fuerzas a mi cara. El impacto me partió el labio y aflojó un diente. La sangre salpicó mis batas blancas. De todos modos, no eres más que una sirvienta gratuita, gritó mientras retrocedía, cubriéndome la boca ensangrentada. Mamá entró detrás de él, pero en lugar de revisarme, señaló mi cara. Mira lo que lo hiciste hacer. Esto es culpa tuya por ser tan testaruda. Victoria apareció con Emma en brazos, rodando los ojos ante mi cara ensangrentada. Reina del drama, apenas te tocó. Todos esperaban que me disculpara, agarrara mi abrigo y lo siguiera como siempre. En lugar de eso, caminé hacia la puerta y la abrí. Fuera, dije en voz baja. Todos, fuera de mi departamento. Se miraron, claramente sorprendidos de que no retrocediera. Está bien, escupió papá. Pero no vengan a llorarnos cuando se den cuenta de lo sola que realmente estás. Se fueron juntos, esperando que cambiara de opinión y los llamara de vuelta. En lugar de eso, cerré la puerta con llave y puse la cadena. Me senté en el piso del baño, presionando hielo en mi quijada hinchada y con sabor a sangre. Por primera vez en mi vida, los vi claramente, no era familia, era su sirvienta. A la mañana siguiente, mi quijada estaba morada y amarilla,
y apenas podía abrir la boca para comer. Victoria me escribió como si nada hubiera pasado. Espero que hayas aprendido la lección. Emma necesita que la cuides mañana a las 2. Una semana después del ataque, actuaron como si nada hubiera pasado mientras yo cuidaba mis heridas en casa. Mi quijada dolía cada vez que intentaba comer, y el moretón se había extendido por el cuello en manchas verdes y moradas. Victoria publicó fotos de su cita en redes sociales, agradeciendo a la mejor niñera del mundo, sin mencionarme. Los comentarios estaban llenos de corazones y te lo mereces, chica. Miré esas fotos y me di cuenta de que había conseguido exactamente lo que quería, que papá me atacara. Cuando no fui a la cena del domingo, mamá llamó con ese tono de culpa familiar. Nos estás avergonzando con esa actitud, Margaret. Tu padre se siente terrible por lo que pasó. Debería, dije con frialdad. A veces las familias pelean, continuó. Pero no guardamos rencor. Emma sigue preguntando por su tía Maggie. Colgué sin responder. Me excluyeron de la fiesta de cumpleaños número 4 de Emma porque no podían confiar en que no causara drama. Vi las historias de Instagram de la celebración desde mi departamento, viendo a familiares preguntar dónde estaba, primos con los que crecí, tíos y tías que me habían conocido toda la vida. Papá le dijo a todos que estaba pasando por una fase difícil y necesitaba espacio, haciéndome sonar inestable, incluso peligrosa. 2 semanas después, cometí el error de ir a una parrillada familiar en la casa del tío Paul. Pensé que estar cerca de la familia extensa los obligaría a comportarse. Me equivoqué. Papá se levantó durante la cena, levantando su botella de cerveza como si fuera un anuncio importante. Quiero hacer un brindis por la lealtad familiar, dijo, buscando mis ojos a través de la mesa. La conversación se apagó. Todos se voltearon a escuchar. Algunas personas piensan que son mejores que la familia, continuó, mirándome directamente. Creen que sus trabajos elegantes y sus propios departamentos los hacen superiores a quienes los criaron. Mi primo Mark notó mi moretón descolorido y se inclinó. Margaret, ¿qué pasó con tu cara? Papá se rió fuerte, interrumpiéndolo. Oh, Margaret es torpe, siempre chocando con las puertas, ¿verdad, cariño? Victoria intervino con una sonrisa engreída. Últimamente ha estado dramática. Cree que es demasiado importante para ayudar con Emma. El tío Paul trató de cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Los parientes que antes me respetaban ahora me miraban con lástima y sospecha. Creyeron la narrativa que mis padres habían creado. Yo era la hija ingrata que había abandonado sus responsabilidades familiares. ¿Alguna vez te han manipulado emocionalmente tus propios familiares? Déjame un comentario. No estás sola. La explotación empezó pequeña, pero escaló rápidamente. Comenzaron a aparecer en mi departamento sin invitación, usando copias de llaves que aparentemente habían hecho. Volvía de un turno de 12 horas y encontraba a Emma sola en mi sala con una nota. Surgió una emergencia. Volvemos luego. Gracias, V. La primera vez me enojé, pero lo manejé. La segunda, llamé a Victoria gritando. La tercera, Emma había estado sola 6 horas sin más que galletas para comer. Está bien, dijo Victoria. Los niños son más resistentes de lo que crees. Cuando cambié las cerraduras, papá amenazó con llamar a los servicios de protección infantil. Estás descuidando a Emma, dijo por teléfono. Abandonar a una niña que te necesita es un crimen, Margaret. Le contaron a vecinos y familiares que había abandonado a la familia y estaba mentalmente inestable. La señora Rodríguez, del piso de abajo, comenzó a mirarme de reojo en el elevador. El cartero preguntó si todo estaba bien en casa. El colmo llegó cuando Victoria presentó un reporte falso ante el CPS, alegando que yo había amenazado a Emma durante una discusión que nunca sucedió. 2 trabajadoras sociales llegaron a mi departamento un martes por la tarde. Recibimos un reporte de que ha hecho amenazas contra una menor, dijo la mujer mayor, con su portapapeles listo. Mis manos temblaban mientras las dejaba entrar. No es cierto. Nunca lastimaría a Emma. Revisaron mi apartamento limpio, hicieron preguntas con tacto y se fueron después de 20 minutos. Pero yo sabía que Victoria no había terminado. Lo que ellos no sabían era que había estado grabando cada conversación desde el incidente de la silla. Mi entrenamiento en enfermería me enseñó a documentar todo, especialmente señales de abuso. Tenía evidencia en video de los arrebatos violentos de mi papá,
incluyendo cuando tiraba muebles durante nuestra última confrontación. Había fotografiado cada lesión, cada moretón, cada labio partido. La profesional médica en mí sabía cómo documentar el trauma correctamente. También había estado rastreando su explotación financiera. Cada vez que me hacían sentir culpable para pagar sus cuentas, cubrir su renta, comprar ropa para Emma porque ahora no hay dinero. Mi teléfono tenía grabaciones de ellos admitiendo que solo me mantenían alrededor por trabajo gratuito. Margaret se encargará, se había vuelto su frase para cualquier responsabilidad que no querían asumir. La cámara de seguridad en el pasillo había capturado múltiples veces cuando entraban a mi departamento sin permiso. Ya había consultado con una abogada de violencia doméstica llamada Rebecca Hayes, quien revisó mi evidencia con creciente alarma. Tenía pruebas documentadas de abuso financiero, pagos de préstamos, cuentas de supermercado, renta, sumando más de 30,000 pesos en 3 años. Como enfermera pediátrica, también había documentado el descuido de Emma cuando estaba bajo su cuidado, comidas perdidas, ropa sucia, ausencia de rutina de sueño adecuada. Lo más dañino de todo fue una grabación de Victoria diciendo: ¿A quién le importa si Emma llora? Margaret se encargará. Para eso está. Creían que me habían roto. No tenían idea de que estaba construyendo un caso. Mi aliada llegó de una fuente inesperada. La doctora Patricia Morrison, médico de urgencias, fue quien atendió mis heridas faciales la noche del incidente de la silla. Era una mujer pequeña, con cabello gris acero y ojos que no se perdían de nada. Estas no son lesiones accidentales, me dijo sin rodeos en mi cita de seguimiento. El patrón de los moretones, la ubicación del impacto. ¿Ha considerado presentar cargos? Me quebré y le conté todo sobre los años de abuso emocional, la explotación financiera, cómo habían convertido mi amor por Emma en un arma contra mí. Patricia me conectó con la detective Sarah Collins, especializada en casos de violencia doméstica. Era más joven de lo que esperaba, con ojos amables y actitud directa. Tu familia cometió un error crucial, me dijo tras revisar la evidencia. Documentaron sus propios crímenes. Mientras tanto, mi familia se volvía más demandante, convencida de que podían manipularme con culpa. Victoria empezó a llevar a Emma a mi trabajo, causando escenas en el lobby del hospital. Mi hermana está teniendo un colapso, decía, sosteniendo dramáticamente a Emma. Jani ayuda con su propia sobrina. Papá comenzó a llamar a mi jefe, alegando que yo era inestable y que no debía trabajar con pacientes. Afortunadamente, mi jefe me conocía lo suficiente para ver la verdad, pero el acoso afectaba mi trabajo. El colmo llegó cuando presentaron una orden de restricción contra mí, alegando que yo los acosaba. Miré los papeles del tribunal incrédula. No tenemos otra opción, dijo mamá al juez durante la audiencia preliminar. Se ha vuelto violenta e impredecible. Tememos por la seguridad de Emma. Pero la detective Collins había estado construyendo un caso y no estaba lista para actuar. Tu familia cometió un error, me dijo esa noche. Ellos mismos documentaron sus mentiras. La confrontación ocurrió en la audiencia del tribunal familiar que habían iniciado para su orden de restricción. La sala olía a madera vieja y miedo, con luces fluorescentes proyectando sombras duras en los rostros de todos. Victoria estaba en la primera fila con Emma en brazos, haciéndose la víctima ante el juez Martínez. Vestía un vestido conservador y se había peinado para verse más joven y vulnerable. Papá llevaba su mejor traje azul marino, el que había comprado por su promoción en la fábrica, pintándose como un padre preocupado protegiendo a su familia. Su señoría, empezó el abogado de Victoria, un hombre delgado con gafas de aro de alambre. Mi cliente teme por la seguridad de su hija alrededor de la demandada. Margaret Patterson se ha vuelto cada vez más inestable y violenta. Me senté con mi abogada Rebecca Hayes, tratando de mantener las manos quietas. Entró en acción mi entrenamiento médico, respirar despacio, documentar todo, mantener la calma. Victoria mintió con suavidad, haciendo rebotar a Emma en su rodilla para causar efecto. Ha estado acosando a nuestra familia, apareciendo sin invitación, haciendo amenazas. Cuando fue mi turno de presentar, no hablé. Dejé que la evidencia hablara. La detective Collins se acercó con una tablet y un altavoz portátil. Su señoría, me gustaría presentar evidencia grabada que contradice estas afirmaciones. La primera grabación llenó la sala. La voz de papá clara e inconfundible.
Te voy a partir la madre si no empiezas a comportarte, Margaret. El abogado de Victoria saltó. Objeción. Estas grabaciones fueron hechas sin consentimiento. En Illinois, respondió Rebecca con calma, grabar conversaciones es legal cuando usted es parte de ellas. La señorita Patterson se estaba defendiendo de un abuso continuo. El metraje de seguridad vino después, mostrando varias veces que entraban a mi departamento sin permiso. Las marcas de tiempo eran claras. 2:30 de la tarde un martes mientras yo trabajaba, 11:45 de la noche un viernes durante una cita. Luego las fotos de mis lesiones en el monitor del tribunal, mi labio partido, los moretones morados cubriendo la mitad de mi cara, el reporte médico documentando un diente flojo. Su señoría, dijo Rebecca con voz firme y profesional. Esto no es un conflicto familiar. Esto es abuso sistemático y explotación financiera durante 3 años. El rostro de Victoria se puso blanco al escuchar su propia voz por los altavoces. Margaret solo es nuestra niñera no remunerada. No tiene opción. Papá intentó interrumpir, medio levantándose. Esas grabaciones son ilegales. No puede usarlas contra nosotros. La expresión del juez Martínez se endureció, sus ojos oscuros fijos en papá. Señor Patterson, está admitiendo que estas conversaciones ocurrieron. Papá abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Mamá le agarró el brazo, tirándolo hacia abajo. El golpe final llegó cuando presentamos el reporte de CPS de Victoria junto con evidencia probando que sus alegaciones eran falsas. Los registros bancarios mostraban que yo les había estado enviando dinero, no reteniéndolo. Los registros médicos demostraban que Emma estaba perfectamente saludable bajo mi cuidado. ¿Presentaste un reporte falso contra tu propia hermana?, preguntó el juez Martínez, con voz cargada de incredulidad. Emma empezó a llorar, percibiendo la tensión en la sala. Victoria la movía frenéticamente, pero la atención del juez nunca flaqueó. Rebecca presentó los registros financieros, 32,000 pesos en pagos documentados durante 3 años. Renta, supermercado, gastos médicos, reparaciones de auto, todo para una familia que decía que yo los acosaba. No solo rechazo su orden de restricción, declaró el juez Martínez. Estoy emitiendo una que protege a la señorita Patterson de todos ustedes. La sala estalló. Victoria empezó a llorar, esta vez con lágrimas reales. Papá gritó algo sobre jueces injustos y sistemas corruptos. Mamá se quedó congelada, mirando sus manos. Los oficiales del tribunal se acercaron con los papeles. Por la presente se les ordena mantener ningún contacto con Margaret Patterson. No llamadas, no visitas a su hogar o lugar de trabajo, ningún contacto a través de terceros. Violar esta orden resultará en arresto inmediato. El abogado de Victoria intentó objetar, pero ya había terminado. La verdad había ganado. La familia fue obligada a pagar restitución por el dinero que me habían robado durante los años, los 32,000 pesos más intereses y costos judiciales. Victoria perdió la custodia temporal de Emma mientras el CPS investigaba las alegaciones de negligencia que había hecho en mi contra. Papá fue acusado de violencia doméstica. Su foto policial apareció en el periódico local, destruyendo su reputación impecable en nuestra pequeña comunidad. El hombre que había sido entrenador de liga infantil y voluntario en la iglesia ahora era conocido como alguien que atacaba a su propia hija. Mamá llamó una vez, con la voz cargada de lágrimas. Has destrozado a esta familia, Margaret. Te criamos mejor que esto. Colgué sin responder. Mis compañeros de trabajo, que habían presenciado las escenas de Victoria en el lobby del hospital, finalmente entendieron la verdad. Habían visto sus actuaciones dramáticas y se preguntaban por qué nunca me defendía. Ahora sabían que estaba construyendo un caso. Emma fue colocada con mi tía Carol, hermana de papá, quien siempre había sido la razonable de la familia. Carol realmente se preocupaba por el bienestar de Emma, no solo por tener una niñera gratuita. 6 meses después, recibí un ascenso a enfermera encargada, algo que habría sido imposible mientras manejaba su caos constante y manipulación emocional. Mi supervisora dijo que últimamente me veía más concentrada y confiada. Me mudé a un edificio seguro al otro lado de la ciudad, donde no podían aparecer sin invitación. No más visita sorpresa. No más Emma sola en mi departamento con una nota garabateada. Por primera vez en mi vida adulta, mis fines de semana eran míos. Podía hacer planes sin preocuparme por llamadas de emergencia para cuidar niños.
Podía dormir hasta tarde sin que alguien golpeara mi puerta. El silencio de ellos ya no era castigo. Era paz. Tu voz importa. ¿Desde dónde nos estás viendo? Déjala en los comentarios. Si alguna vez has sido el familiar que debía sacrificarlo todo y no recibía nada a cambio, esta historia es para ti. A veces, las personas que más nos lastiman son las que nos enseñaron que lo merecíamos. Suscríbete para más historias reales de abuso familiar y del valor que se necesita para liberarse. Porque poner límites no es egoísmo, es supervivencia. Y merece ser tratada con respeto humano básico.